amigo. Ingresó a su vivienda y me trajo una chirimoya viva. Me tomó 3 días llegar a Cajamarca. Esto es lo que se llama la zona monumental. Es una ciudad hermosa. Recorro su casco colonial con calles de piedra y casas con balcones, antes de dirigirme al Ministerio de Salud para conocer cuál es la situación de Chagas en esta región del Perú. El Chagas no es una enfermedad del pasado. En Cajamarca, el riesgo está vivo. Es una región diversa, con climas y geografías que permiten la presencia de muchos insectos. La existencia de diferentes especies de insectos que transmiten enfermedades como es el dengue. Tenemos a la Aedes aegypti en casi toda la región. Tenemos también vectores de Chagas. Los tratominos también están dispersos, más concentrados en algunas provincias. Durante años, el trabajo de campo confirmó algo clave. Estos insectos no solo están presentes, están infectados. Y hemos visualizado que los vectores tenían presencia de Trypanosoma cruzi. Eso significa que el peligro no es teórico. El riesgo para la población que vive en esta zona es inminente de que en algún momento pueden ellos contraer la enfermedad de Chagas. Cuando el vector está en casa, el Chagas puede convertirse en una realidad. Pero para entender el riesgo, primero hay que mirar el mapa. Este mapa no es historia, es una advertencia. Entre el 2001 y el 2005 se recorrieron valles enteros, casa por casa, para entender dónde estaba el Chagas. Iba a pie de localidad en localidad, buscando las muestras en las casas de las personas. Los resultados fueron claros. Múltiples especies, amplias zonas infestadas. Panfrongilo chinay, que existe en todo este valle de Jequetepeque. Miren ustedes cuántas crucecitas tenemos acá. Es que cuando estaba en una casa, en una vivienda, yo con mi muestrario, digo, señora, estoy buscando estos insectos, le expliqué qué enfermedad transmitían. ¿No ha visto en su casa usted uno de estos? Y me dijo, espera un momentito. Ingresó a su vivienda y me trajo una chirimoya viva. El Chagas deja huellas claras cuando alguien decide mirar. Cuando el riesgo se identifica, la siguiente pregunta es clara. ¿Qué hace el sistema de salud? Detectar el Chagas a tiempo puede salvar vidas, pero no siempre es fácil. En Cajamarca, el diagnóstico existe, pero con límites. Luego la muestra serológica llega al laboratorio de referencia regional de Cajamarca, diagnostican si tiene la enfermedad de Chagas o no. Para la parte norte del país no tenemos un stock, digamos, porque en el norte tenemos casos esporádicos, 1, 2 casos por año, hablo de Cajamarca nada más, ¿no? Pero sí, el ministerio nos abastece en forma inmediata de los medicamentos para estos pacientes positivos. Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas no tienen acceso al diagnóstico. Sin diagnóstico oportuno, el Chagas sigue avanzando en silencio. Por eso es fundamental que impidamos que haya nuevos casos. Controlar el Chagas no es rápido, ni fácil, ni barato. El control vectorial sigue siendo una de las herramientas más efectivas. Hacemos el rociado residual y la mala verdad es este rociado residual que debería hacerse para prevenir enfermedades como Chagas, leishmaniasis, malaria. Se está haciendo poco en el Perú porque no tenemos equipos que nos permitan hacer un abordaje al 100% de las viviendas que están ubicadas en las zonas endémicas. No por falta de conocimiento, sino de recursos. Necesitamos unas 150 aspersoras neumáticas para hacer el rociado. Necesitamos tener gente capacitada en cada red de salud, en cada provincia de Cajamarca para poder proteger a toda la población. La magnitud del desafío es enorme y sin inversión, la prevención se queda en promesa. Aquí el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Más allá de insectos y mapas, el Chagas en el norte del Perú es un problema social y político. También hay que mover las voluntades políticas que rigen la política de salud a nivel nacional y invertir y reenfocar también nuestras baterías contra estas enfermedades que están siendo prácticamente olvidadas en nuestro país. Es muy interesante ver cómo los diferentes sistemas de salud de América Latina
y de las diferentes regiones trabajan para controlar la enfermedad de Chagas en conjunto con otras enfermedades transmitidas por vectores. Cumplida mi misión en Cajamarca, sigo rumbo al norte. El cielo se va cerrando cada vez más. En las lagunas del Alto Perú parece que el cielo se viene abajo. Paso por la zona minera de Yanacocha. El tráfico de camiones pesados, la lluvia intensa y la mala condición de la carretera hacen el camino mucho más peligroso. Varias veces tengo que detenerme al borde de curvas cerradas mientras pasan los camiones. Estoy completamente empapado y el frío es intenso a 4.000 metros de altura. Los camiones de la minera son un peligro constante y la carretera sigue deteriorándose, pero no es momento de detenerme. Tengo que enfrentar este desafío una curva a la vez, 1 kilómetro a la vez. Han sido horas de frío, lluvia y camino complicado, cruzando el páramo. Me siento entumido. Al llegar a Chota, paro a buscar un café, pero me cuesta sacar la pierna y me caigo duro. Por suerte, mis protecciones amortiguaron el golpe y no me lastimé. Muchas gracias. Descanso un momento, lleno el tanque y me lanzo otra vez a la ruta. Hola, amigo. Aquí se va tu cerve. ¿Está bien? Por acá. De frente, suba. Sí. Sigo por la troncal del norte, una carretera de tierra exigente. Lodo, pendientes pronunciadas, pero también paisajes increíbles. Está buena la carretera. Desde aquí, más. ¿Está tranquila? Sí. Y así, ya al atardecer, llego a Cutervo, donde me espera la siguiente aventura en moto contra el Chagas. No te la pierdas.